Hola, muchas bendiciones. Bienvenido, bienvenida a este tiempo de estudio devocional, Luz del Evangelio. Espero que te encuentres muy bien. Acompáñame, vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor. Gracias bendito Dios por darnos la bendición de poder conocerte a ti. Gracias Papito Dios porque tenemos a través de Jesucristo el privilegio de poder entrar confiadamente, como dice tu palabra, al trono de tu gracia. Por eso en este momento, Señor, yo coloco la vida de cada persona que me escucha delante de ti, Papito Dios. Los presento hoy delante de ti, Señor. Tú que conoces cada corazón, tú que conoces cada vida, tú que sabes, Señor, qué es lo que cada uno de ellos verdaderamente necesitan. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus necesidades físicas, emocionales, espirituales, del alma, del cuerpo. Tú que quieres saciar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Yo te pido, Señor, hoy, prepara nuestros corazones para tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea hoy instruyéndonos y guiándonos, Señor, a través de tu preciosa palabra. Que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, lo que hay en tu corazón para cada uno de nosotros. Yo te pido hoy, háblanos, Señor, guíanos a través de tu Santo Espíritu, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, espero que estés con un corazón dispuesto, que te encuentres muy bien allí donde tú estás. Y vamos a continuar con este precioso estudio que podemos encontrar en la preciosa y poderosa palabra de Dios, que yo sé que va a transformar nuestras vidas grandemente. Por eso, hoy vamos a estudiar un tema que yo quisiera que allí donde tú estás te haga las siguientes preguntas. ¿Son malas las riquezas? ¿Es pecado desear ser rico o hacer mucho dinero? ¿Es posible que los ricos se salven y conozcan a Dios? ¿Sabes? Durante mucho tiempo la gente ha creído que ser rico es malo. Durante mucho tiempo la gente creyó que la persona humilde era aquella que no tenía casi dinero y que Jesús era humilde porque no tenía casi dinero, y todo eso es falso. Son falsas deducciones, son falsos paradigmas que las personas se han metido en su cabeza. Pero hoy vamos a encontrar respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles preguntas? ¿Son malas las riquezas? ¿Es pecado desear ser rico o hacer mucho dinero o tener muchas posesiones? ¿Es posible que los ricos se salven? Por eso yo quiero que tú me acompañes hoy a Mateo 19, versículos 23 al 24. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Recordando un poco lo que estudiamos en el estudio anterior, en el estudio devocional anterior, hablábamos acerca del joven rico y de cómo este joven había depositado toda su confianza en sus riquezas y cómo, aunque era un hombre que se esforzaba por agradar a Dios y por cumplir su palabra, Jesús le hizo ver que su amor estaba más hacia el dinero y hasta las cosas materiales que verdaderamente hacia nuestro Dios. Esa es la realidad. Y por eso Jesús termina con esta conclusión que le expresa a sus discípulos. Y es que es muy difícil lo que Jesús les está diciendo, porque lo difícil que será para un hombre rico entrar en el reino de los cielos es una conclusión muy fuerte, porque aquí Jesús nos dice algo que definitivamente es una realidad y lo recalca con una hipérbole, con un ejemplo exagerado. Eso es una hipérbole, un ejemplo, una expresión exagerada, porque él dice: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. En la época de Jesús, quizás
el camello en ese territorio israelita, no sé si era quizás el animal más grande que ellos veían comúnmente, porque es que los camellos son animales muy grandes, los camellos son animales inmensos, y entonces Jesús dice que es más fácil que un camello, un animal de estos tan grande, tan inmenso, pase por el ojo de una aguja a que un rico ingrese al reino de los cielos. ¿Sabes? Cuando Jesús hace esta exageración, nos está recalcando una verdad muy importante que no se nos puede olvidar. Y es que cuando una persona deposita toda su confianza en el dinero y no en Dios, esa persona está colocando como Dios al dinero. Entonces, aquí es donde viene la pregunta: ¿será que realmente todos los ricos se pueden perder? ¿Son malas las riquezas? ¿Es pecado ser rico? ¿Es pecado ser rico? Tener riquezas no es pecado, te digo. No es pecado. El pecado es que amemos desmedidamente el hacer riquezas. Y si esto se nos convierta en una obsesión, el afanarnos de tal manera que no nos quede ni tiempo para dedicarle a Dios. Eso es pecado. Y en la Biblia encontramos muchas advertencias acerca del error de confiar desmedidamente solo en nuestras riquezas y de afanarnos en las cosas materiales. Por ejemplo, la Biblia nos dice que la vida consiste en más que en tener cosas materiales. La vida es más importante que tener cosas materiales. Lucas 16:15 nos dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También la palabra de Dios nos enseña que no se puede servir a Dios y a las riquezas. En Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. También la Biblia nos enseña que el afán y los deseos por las riquezas ahogan la palabra de Dios. Mateo 13:22 nos dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La Biblia también nos enseña y nos exhorta a no afanarnos en hacer riquezas. Proverbios 23:4 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. El afán por hacer cosas materiales nos impulsa a amar la riqueza, lo cual trae muchos dolores. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí pillas? El amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. También la palabra de Dios nos dice que muchos creyentes pueden descuidar su vida espiritual por el afán de hacer las riquezas. Y en Apocalipsis 3, versículos 17 y 18 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire lo que le dice el Señor: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en juego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabes? Las riquezas también pueden traer una falsa confianza a la vida de un hombre a tal punto que se olvidan de Dios. La Biblia nos cuenta el relato de un hombre que dice que tenía muchas riquezas y que tuvo una cosecha muy grande. Esto lo encontramos en Lucas 12, del 16 al 21. Y dijo este hombre: voy a coger y voy a construir graneros, voy a construir
un granero tan grande y lo voy a llenar de toda la cosecha que yo voy a tener. Y dice, y reposaré, comeré, beberé y me regocijaré. Pero dice que Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El Señor nos llama a ser ricos para con Él, ricos espiritualmente. Otra cosa que la palabra del Señor nos enseña acerca de las riquezas y el ser rico es que los ricos que no se arrepienten, llevando una vida en sus deleites y placeres al morir, irán al infierno, mira. Y eso lo podemos encontrar en la parábola de Lázaro y el rico, que dice que Lázaro fue al seno de Abraham, pero este rico que se dedicó toda su vida a una vida de placeres, de deleites, pero no buscó a Dios, terminó yendo al infierno, donde fue gravemente atormentado. Eso lo vemos en Lucas 16 del 19 al 23. Pero también, para terminar, la palabra del Señor nos enseña que las riquezas hechas en esta tierra no le ayudarán en la eternidad a nadie. La Biblia también nos dice, mire, Proverbios 11:4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Mira, también la palabra del Señor dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Entonces aquí podemos ver que el amor hacia las riquezas y la falsa confianza que eso nos da a nosotros los seres humanos muchas veces nos puede llevar a olvidarnos de Dios. Pero no podemos permitir que esto nos suceda. Al contrario, se espera que aquellas personas que han sido bendecidos por Dios sean personas de bendición para otros y que estas personas de la misma manera, ya que tienen más recursos para hacerlos, sean unas personas que ayuden, apoyen los ministerios, bendigan a personas que están pasando necesidad. Pero lamentablemente no todos hacen así, como vimos en la historia anterior del joven rico, sino que al contrario, muchas de esas personas utilizan sus riquezas para oprimir a otros y quitarle antes más a los pobres. Y por eso vemos en este mundo cómo ese amor hacia la riqueza, esa codicia, esa avaricia ha llevado a este mundo al caos en el que está. Por eso en la Biblia encontramos grandes reprensiones para esto. Pero entonces, ¿será que un rico no puede servirle a Dios? Esta es otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Será que una persona rica, adinerada, con muchas posiciones, puede servir a Dios? Lo cierto, ¿sabes?, es que en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que, siendo bendecidas económica grandemente por el Señor, fueron piadosos y dadivosos. Y podemos encontrar muchos ejemplos de hombres, pero también de mujeres, que a pesar de sus riquezas, estas no le impidieron buscar a Dios. Por ejemplo, Job, el justo Job, fue un hombre muy rico que temía a Dios y dice la Biblia que ayudaba a los pobres. También podemos encontrar otro ejemplo como el de Filemón, que Filemón era un hombre rico que permitía incluso que la iglesia de Dios se reuniera en su propia casa. También encontramos el ejemplo de una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, la cual creyó en el evangelio y dice que permitía que Pablo viviera y viniera y se alojara y durmiera en su casa y lo sustentaba. También tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Zaqueo, el cual era un hombre principal entre los publicanos. O sea, era un hombre de mucho dinero, pero que había hecho su dinero, sus riquezas, de una manera injusta, robando, oprimiendo. Pero dice que al conocer a Jesús se arrepintió de su pecado, de su mal camino, se convirtió a él y dice que le devolvió a la gente lo que le había robado hasta 7 veces. Dice, y entonces hay muchísimos más ejemplos como estos que podíamos contar y contar. Pero ¿sabes? Lo que debemos de entender hoy es que estas personas no impidieron que las riquezas los alejara del temor hacia Dios. Y como hijos de Dios, nuestra mirada debe estar siempre puesta en las cosas de arriba, en lo espiritual.
si tenemos la oportunidad de prosperar económicamente, debemos pedirle primeramente a Dios que nos dé la sabiduría para que esa riqueza no nos alejen de Él. Si vemos en una de las cartas de Pablo, del apóstol Juan, podemos encontrar que Dios siempre ha deseado, nuestro Padre amado siempre ha deseado que nosotros prosperemos. En 3 Juan 2 dice: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como dice este versículo, Él desea que tengamos salud y que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Por eso debemos nosotros darle prioridad a nuestra prosperidad espiritual, porque dice: así como prospera nuestra alma. Y debemos luchar por ser buenos mayordomos de todas las cosas que Dios nos da, por ser buenos administradores, de tal forma que si alguien tiene la oportunidad de nosotros de prosperar económicamente más que otras personas, que esa riqueza nos sirvan para ayudar a la obra del Señor y ayudar a los necesitados, y que estas riquezas no terminen alejándonos de nuestro amado Padre Celestial. Esa es la conclusión. Un rico sí puede servir a Dios. Un rico sí se puede salvar. Una persona que sea prosperada económicamente, si reconoce que todo eso se lo dio Dios, que todo eso viene de Dios, que Dios fue el que le dio la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento para producir esas riquezas, porque la Biblia dice que Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Y esa persona pone todas esas riquezas al servicio de Dios porque reconoce que primeramente Dios está por encima de todo eso. Esa persona no solamente será salva, sino que será una gran bendición para la obra de Dios y para aquellas personas que necesitan. Por eso yo quiero que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos dé ese corazón, un corazón humilde, sencillo y dispuesto a servir a Dios sin importar nuestra situación económica, financiera, material, y que entendamos, que nos ayude a entender que nosotros debemos siempre tener un temor hacia Él y que las riquezas y la situación económica nunca nos aleje de nuestro Padre Celestial. Pero también vamos a orar porque ministerios como este, Creyentes al Día, necesitan de personas que lo apoyen, que aporten. Y Dios va a poner en el corazón de muchas personas sembrar para que estos ministerios, no solo Creyentes al Día, sino muchos otros ministerios, iglesias que en este momento están en crisis a causa del aislamiento, que han tenido que vender sus iglesias, que han tenido que desalojar la iglesia porque no tienen cómo pagar un arrendo. Ahí es donde yo le pido, vamos a orar para que Dios levante personas económicamente en la iglesia, para que sean no solamente una ayuda para la iglesia, sino para muchas personas que están en necesidad. Padre Celestial, gracias Señor por tu enseñanza. Gracias Padre amado por tu palabra preciosa. Gracias mi amado Señor, mi amado Salvador. Porque yo creo, como dice 3 Juan 2, que tú deseas que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como nuestra alma prospera. Yo te pido, haz que nuestra alma prospere, haz que nos volvamos cada día más y más y más ricos en ti, más dependientes de ti, más enamorados de ti. Pero también te pido, Señor, que aquellos que están pasando necesidades económicas, que aquellos que están pasando necesidades financieras, Padre, seas tú prosperándolos, seas tú dándole creatividad, ciencia, discernimiento, para que levanten propios negocios, para que levanten propias empresas y que sean prosperados en todas las cosas, así como sus almas prosperan. Yo declaro y decreto esa palabra sobre tu vida, en el nombre de Jesús, porque es la palabra de Dios, no la palabra de un hombre.
Yo creo, Señor, que tú nos vas a levantar por esa palabra preciosa. Tú deseas que seamos prosperados, Señor. Tú deseas, Señor, levantar reyes en tu iglesia, que sean sustentadores de tu obra, así como lo era Filemón, así como se convirtió en aquel momento Zaqueo, así como en algún momento la hermana Lidia, así como lo fueron muchos hombres más a lo largo de la historia de la humanidad. Yo te pido, levanta empresas, Señor, de cristianos, prospera empresas de seguidores tuyos, Señor. Crea, Señor, empresas nuevas. Crea, Señor, pensamientos nuevos, diseños nuevos en nosotros, tus hijos, Señor. Y abre puertas de empleo para aquellos que necesitan un empleo. Yo te pido en el nombre de Jesús también, Señor, en Creyentes al Día y en todos los ministerios estamos necesitando, Padre Celestial, personas que siembren, personas que nos apoyen. ¿Por qué? Porque hay que pagar recibos, Señor, porque hay que pagar internet, porque hay que sustentar los hogares, las familias de los ministros. Y yo te pido, Señor, que seas tú tocando los corazones y aquellas personas que, como dice tu palabra, tú amas a aquellos que dan con alegría y con amor, y tú los prosperarás. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Aquellas personas de un corazón humilde, sincero y dadivoso, Señor, como muchos que han habido en la historia, y tú los has prosperado y los has levantado grandemente, pero que en ese levantamiento, en ese prosperar económico, nunca se aparten de ti, sino que cada día nos volvamos más dependientes de ti, Señor, para tu gloria y tu honra. Hemos orado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que tengas un excelente resto del día, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios, y que Dios te prospere grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén.